Antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, esta vez en el mundo de la IA conversacional. Prepárense porque nos vamos a adentrar en una investigación fascinante de Sesame Research. Se han puesto a pensar en cómo, a pesar de todos los avances tecnológicos, todavía hay algo que falta en la forma en que interactuamos con los asistentes digitales. Sí, totalmente. Es como si a pesar de que pueden entendernos y responder a nuestras preguntas, todavía no logran esa naturalidad que caracteriza una conversación entre humanos. Exacto, les falta esa chispa, esa calidez que nos hace sentir realmente conectados. Y aquí es donde Sesame Research entra en juego con una propuesta innovadora. Quieren dotar a la IA de una verdadera presencia de voz. No se trata solo de que la IA hable, sino de que lo haga de una manera que inspire confianza y genere una conexión más profunda con el usuario. Lo que me parece realmente interesante es que Sesame Research no se enfoca solo en la calidad del audio, sino en algo mucho más complejo. La capacidad de la IA de entender y responder a nuestras emociones, de adaptarse al contexto de la conversación y de mantener una personalidad consistente. Es increíble. Me recuerda un poco a la película Air, donde el protagonista desarrolla una relación tan profunda con su asistente virtual que empieza a cuestionar la naturaleza misma de la conexión humana. Pero bueno, volviendo a la realidad, ¿cómo define Sesame Research esta presencia de voz? ¿Cuáles son los elementos clave para que la IA pueda realmente conectar con nosotros a través de la voz? Han identificado 4 componentes fundamentales. El primero, y quizás el más importante, es la inteligencia emocional. La IA debe ser capaz de comprender las emociones del usuario a través de su voz. No solo el significado de las palabras, sino también el tono, la intensidad y otros matices que revelan nuestro estado emocional. Imagínate un asistente que pueda detectar si estás frustrado por un problema y ajustar su tono de voz para ser más comprensivo y paciente. Sería realmente un cambio radical en la forma en que interactuamos con la tecnología. Pasaríamos de dar órdenes a tener conversaciones más empáticas y significativas. ¿Y cuáles son los otros componentes? El segundo componente son las dinámicas conversacionales. Para que una conversación fluya de forma natural se necesita algo más que respuestas precisas a nuestras preguntas. La AI debe ser capaz de utilizar pausas, interrupciones, énfasis y otros elementos que caracterizan la comunicación humana. Es cierto, si pensamos en una conversación entre amigos, no es un simple intercambio de información. Ajá. Hay risas, hay silencios incómodos, hay momentos de entusiasmo. Todas esas sutilezas son las que la hacen real. Exactamente. Exactamente. El tercer componente es la conciencia contextual. No hablamos de la misma manera con un amigo que con un jefe, en una fiesta, que en una reunión de trabajo. La IA necesita ser capaz de adaptar su lenguaje, tono de voz a la situación específica para que la interacción sea apropiada y natural. Tiene mucho sentido. Y por último, pero no menos importante, la personalidad consistente. Ajá. No queremos un asistente virtual que cambie de humor o de estilo cada vez que interactuamos con él. Necesitamos que mantenga una personalidad definida y coherente para que podamos generar confianza y familiaridad a largo plazo. Así es. Y para lograr todo esto, Sesame Research ha desarrollado un modelo de habla conversacional llamado CCM, que utiliza tecnologías de vanguardia para superar las limitaciones de los sistemas tradicionales de texto a voz. SSM. Ese nombre me suena. He leído algunos artículos que hablan de su capacidad para generar un habla increíblemente natural. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este modelo y cómo se diferencia de los modelos tradicionales? Claro, una de las limitaciones de los modelos tradicionales de texto a voz es que, aunque pueden generar una voz de alta calidad, a menudo se quedan cortos en la expresividad y la naturalidad. Es como si leyeran un guión en lugar de participar en una conversación real. El problema es que para una misma frase existen infinitas formas de expresarla con diferentes tonos, ritmos y énfasis, y los modelos tradicionales no siempre son capaces de capturar esa riqueza. Entiendo. Es como si tuvieran un vocabulario limitado de entonaciones, por decirlo de alguna manera. Sí, algo así. Y aquí es donde ese sistema marca la diferencia. En lugar de limitarse a convertir texto en voz, este modelo utiliza técnicas de aprendizaje profundo para analizar el contexto de la conversación, el historial de interacciones y otros factores para generar un habla mucho más rica y natural. Suena fascinante. Podríamos decir que CSC es capaz de improvisar en una conversación, adaptando su respuesta a la dinámica del momento. En cierto modo, sí. CSMM no solo lee el texto, sino que lo interpreta y lo expresa de una manera que toma en cuenta la información contextual y la intención del hablante. Esto le permite generar respuestas más relevantes, personalizadas y sobre todo más humanas. Me intriga saber cómo funciona CSC a nivel técnico. ¿Qué tipo de tecnología utiliza para lograr esta capacidad de adaptación y expresividad?
Bueno, uno de los conceptos clave detrás de SSM es el uso de transformadores, que son redes neuronales especializadas en procesar secuencias de datos, como palabras en un texto o notas musicales en una melodía. En el caso de SSM, los transformadores se utilizan para analizar tanto el texto como el historial de voz de la conversación. Espera. Los transformadores analizan la voz también. Sí. Pensé que solo se usaban para el texto. Esa es la magia de SSM. Va más allá de los modelos tradicionales que solo procesan texto. SSM utiliza un enfoque multimodal, lo que significa que integra información de diferentes fuentes, en este caso tanto del texto como del audio. Imagina que estás hablando con un amigo. No solo prestas atención a las palabras que dice, sino también a su tono de voz, sus gestos y expresiones faciales. Todas esas señales te ayudan a comprender mejor su mensaje y a responder de forma adecuada. SSM hace algo similar, tomando en cuenta tanto el contenido verbal como las señales vocales para generar una respuesta más completa y natural. Wow, eso sí que es un salto adelante. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estos transformadores con la voz? ¿La analizan como si fuera una partitura musical? Exactamente. En lugar de notas musicales, Ajá. CSM utiliza tokens, que son unidades de información que representan diferentes aspectos del habla, como fonemas, sílabas o incluso entonaciones. Estos tokens se procesan a través de los transformadores que aprenden a identificar patrones y relaciones complejas entre ellos. Entiendo. Entonces, los transformadores no escuchan la voz, como lo hacemos nosotros, sino que la descomponen en unidades más pequeñas y analizan las relaciones entre ellas para comprender el significado y la intención detrás del mensaje. Exactamente. Y lo más impresionante es que CSM no se limita a generar una voz que suena natural, sino que también puede imitar diferentes estilos de habla, acentos y emociones. Eso suena increíblemente complejo. Sí. ¿Cómo logran entrenar un modelo con tantas variables y matices? El entrenamiento de CSM es un proceso bastante complejo, pero para explicarlo de forma sencilla, imagina que le estás enseñando a un niño a hablar. Le muestras ejemplos de diferentes conversaciones, le corriges cuando comete errores y lo animas a practicar hasta que logre expresarse con fluidez y naturalidad. Ajá. Con CSM, el proceso es similar, pero en lugar de un niño, tenemos una red neuronal que aprende a partir de enormes cantidades de datos de audio y texto. Ya veo. Es como si estuvieran alimentando al modelo con un banquete de conversaciones para que aprenda todos los trucos del lenguaje humano. Exactamente. Y una de las claves del éxito de CSM es que utiliza un enfoque de aprendizaje de extremo a extremo. Eso significa que el modelo se entrena de forma integral, considerando todas las etapas del proceso de generación de voz, desde la comprensión del texto hasta la producción del audio. Me imagino que esto lo hace mucho más eficiente y preciso que los modelos tradicionales, que a menudo dividen el proceso en diferentes etapas, cada una con sus propias limitaciones. Así es. Al integrar todas las etapas en un solo modelo, CSM lo logra una mayor coherencia y fluidez en la generación del habla. Suena realmente impresionante. Pero, ¿cómo se evalúa la calidad de un modelo como CCM? ¿Existen métricas que permitan medir su naturalidad y expresividad? Claro que sí. CSM Research ha desarrollado un conjunto de pruebas específicas para evaluar el rendimiento de CSM, que van más allá de las métricas tradicionales como la tasa de error de palabra o la similitud con la voz humana. Estas pruebas evalúan aspectos como la capacidad del modelo para desambiguar palabras con diferentes significados según el contexto, mantener una pronunciación coherente a lo largo de la conversación y, por supuesto, transmitir emociones de forma convincente. Es decir, no solo se trata de que la voz suene bonita, sino de que realmente sea capaz de comunicar el mensaje de forma efectiva y natural, teniendo en cuenta todos los matices de la conversación. Exactamente. Y los resultados de estas pruebas son realmente sorprendentes. Sí. CSM ha logrado superar a los modelos tradicionales en todos los aspectos, demostrando una capacidad de adaptación y expresividad sin precedentes. Eso es fantástico. Me emociona pensar en las posibilidades que esto abre para el futuro de la interacción humano-máquina. Pero antes de emocionarlos demasiado, me gustaría entender mejor las limitaciones actuales de CSM. ¿Cuáles son los desafíos que aún quedan por resolver para lograr una presencia de voz realmente convincente? Si bien CSM ha logrado avances impresionantes, todavía hay camino por recorrer. Uno de los principales desafíos es la capacidad de modelar la estructura de la conversación en sí misma. Las conversaciones humanas no son simplemente un intercambio de frases, sino un flujo dinámico, con turnos, pausas, interrupciones y una especie de baile conversacional que aún es difícil de replicar para la IA. Claro, es como si CSM fuera un músico virtuoso, que puede tocar cualquier nota a la perfección, pero aún no domina el ritmo y la armonía de una pieza musical completa.
¿Qué se está haciendo para abordar este desafío? Para avanzar hacia una IA conversacional verdaderamente natural, se necesitan modelos dúplex completos capaces de aprender implícitamente estas dinámicas conversacionales a partir de los datos. Esto implica ir más allá de la simple generación de voz y adentrarse en el terreno de la comprensión del contexto social, la intención del hablante y las reglas no escritas que rigen las interacciones humanas. Suena como un desafío enorme. ¿Qué tipo de avances se necesitan para llegar a ese nivel de sofisticación? Se requiere un cambio fundamental en la forma en que se recopilan, procesan y analizan los datos de entrenamiento. En lugar de simplemente transcribir conversaciones, se necesita capturar la riqueza de las interacciones humanas, incluyendo las expresiones faciales, el lenguaje corporal y otros elementos que aportan información contextual. Es como si en lugar de darle a CCM un libro de gramática, le mostráramos una película completa con todos sus matices y sutilezas. Exactamente. Y esto implica desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje profundo que permitan a la IA procesar e integrar información multimodal de forma eficiente. Es fascinante pensar en las posibilidades que se abren cuando la IA no solo comprende nuestras palabras, sino que también interpreta nuestro lenguaje no verbal y el contexto social de la conversación. ¿Qué impacto podría tener esto en la forma en que interactuamos con la tecnología? Imagínate un mundo donde los asistentes virtuales no solo responden a tus preguntas, sino que también te entienden a un nivel más profundo. Podrían anticipar tus necesidades, ofrecerte apoyo emocional e incluso ayudarte a desarrollar tu creatividad y tu inteligencia. Sería como tener un compañero de viaje que te acompaña en cada paso, un confidente digital que te conoce mejor que nadie. Exacto. Y esto no se limita solo a los asistentes virtuales. La IA conversacional con presencia de voz podría revolucionar la educación, la atención médica, el entretenimiento y muchas otras áreas de nuestras vidas. Es una visión inspiradora sin duda. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría nuestra relación con la tecnología si pudiéramos interactuar con ella de una forma tan natural y humana como lo hacemos con nuestros amigos y familiares? Los invitamos a dejar sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la IA conversacional.